la idea de encontrarnos hoy todos y todas era que podamos conversar alrededor de algo que desde el programa Zona de Trabajo venimos pensando con Carlos hace un rato largo, alrededor de que nos llama mucho la atención que en los últimos años, previos al bicentenario de la ciudad y en el transcurso de todo este año y en los actos oficiales también, digamos, no haya habido ningún tipo de registro, ningún tipo de presencia de el mundo del trabajo, si queremos llamarlo ampliamente así, y nos parecía interesante que podamos llevar adelante una serie de encuentros con compañeros, con compañeras de diferentes sectores, de diferentes ramas de trabajo, digamos, para conversar un poco alrededor de eso, ¿no? ¿Por qué es que sucede esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad actualmente por la cual hemos llegado a una situación donde no está presente el mundo del trabajo en el bicentenario de la ciudad, en las conmemoraciones alrededor de eso? Entonces, la idea era que podamos conversar un poquito alrededor de eso. Entonces, le voy a pasar a Claudio Fernández primero la palabra para que nos diga su opinión al respecto. Bueno, como dijo recién el compañero Claudio Fernández, a la mayoría lógicamente ya la conozco, dirigente de Somos Barrio de Pie en la ciudad de Tandil, y lógicamente aceptamos la invitación de Carlos, ni bien nos propuso allá me parece que creo que fue la actividad del 1 de mayo, si no me falla un poco la memoria. Lógicamente me parece que está muy bueno esto de poder compartir este tipo de espacios, ¿no?, con el resto de los compañeros que estamos trabajando con el mismo sentido y el mismo objetivo, ¿no? Las organizaciones sociales, de todos modos, allá de que veo que faltan compañeros de distintos espacios, ¿no?, que por ahí está bueno también empezar a sumarlos y incluirlos dentro de estos espacios, porque son importantes para poder compartir distintas sensaciones y solamente a veces nos encontramos porque la vida nos va juntando por distintas ocasiones, ¿no? Y creo que nos está faltando un poco también de eso, de que no simplemente nos tengamos que juntar por alguna fecha específica o por algo especial, sino que también necesitamos juntarnos para seguir compartiendo más experiencias de las que por ahí estamos teniendo todos día a día. Una tarea difícil, un trabajo muy duro realmente, porque trabajar en el territorio no es nada fácil y sencillo, y menos en estas épocas. Si bien hace un par de años que asumió el gobierno Alberto Fernández, todos teníamos, me parece, otras expectativas con respecto a lo que podía llegar a suceder. Nunca nos hubiésemos imaginado estar viendo hoy por hoy lo que estamos viviendo, ¿no? Ya por el 2019, más allá de que todos caminamos, militamos esa campaña en contra de lo que fue uno de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia, que fue el gobierno de Macri. Creo que dentro de toda esa campaña fue bastante, por llamarlo de alguna manera, bastante fácil el hecho de poder haber llegado a la presidencia acompañando al compañero, porque la gente realmente estaba mal, no quería seguir viviendo lo que estaba viviendo. Y lógicamente todos nos encolumnamos atrás de Alberto y teníamos realmente otras expectativas, más allá de que haya quedado, digamos, y durante estos años hayamos vivido ciertas circunstancias, digamos, que pueden haber cambiado situaciones, como fue la pandemia, la guerra también, que ha influido mucho, pero realmente nosotros teníamos otras expectativas de los movimientos sociales, de gobierno, y vemos que va pasando el tiempo, se va diluyendo y cada vez las cosas están peor. Pues realmente, digamos, las expectativas nuestras son realmente horribles si uno mira el panorama hacia el futuro. Y con respecto a lo que es el trabajo
en sí de los compañeros creemos que está lamentablemente muy mal visto, digamos, desde la afuera, pero porque también hay campañas mediáticas que se han encargado mucho de que sea de esa manera y que seamos vistos desde afuera de esa manera, ¿no? Sabemos que existe un nivel de clase social que por ahí nos tiene encasillados, por decirlo así, de cierta manera, como que somos los planeros, los que no trabajamos, los que vivimos del Estado, y realmente todos ustedes sabemos que no es así, y tenemos que trabajar para eso también, ¿no? Tenemos que trabajar para tratar de revertir esa imagen, que es muy difícil, porque lógicamente cuando los medios se encargan de mostrar otra realidad de nosotros, realmente se pone todo muy complejo y a nosotros se nos pone muy cuesta arriba también. La sociedad en sí, nosotros podemos hacer algún reclamo que lógicamente va a ser justo como el que tuvimos la posibilidad ayer y tuvieron los compañeros de hacer con los compañeros de UTEP, de distintas organizaciones. Hay muchísimos ítems, muchísimas todavía cosas que nosotros tenemos que mejorar, muchísimas cosas que faltan, pero sin embargo sabemos que el de afuera nos está mirando como que nosotros, digamos, no estamos pidiendo algo que nos corresponde, sino que somos los mantenidos por del Estado. Entonces, parece que nosotros tenemos que trabajar un poco más en eso, más allá de que es una tarea dificilísima y muy dura, pero tenemos que seguir tratando de que haya un cambio y que realmente llegue el trabajo que nosotros realizamos en todo el territorio. Necesitamos hacer ese clic, digamos, para que la gente sepa realmente el trabajo que todos hacemos y que no nos sigan tildando de esa manera que nos tienen con el concepto, ¿no?, que nos están teniendo. Así que me parece que ese es un desafío también que tenemos todos nosotros, el hecho de poder cambiar ese que dirán, ¿no?, porque sabemos que por ahí en la gente es lo que piensa, o sea, hoy por hoy, pero en base a que se lo han inculcado desde más que nada desde los medios, ¿no?, que se han encargado mucho de eso. Así que bueno, me parece que nosotros tenemos que seguir trabajando todos juntos. Sabemos que, como dije recién, que es muy difícil también muchas veces coordinar horarios porque todos tenemos también nuestras cuestiones, pero que en definitiva todos estamos trabajando para lo mismo, con el mismo objetivo que en común. Así que agradecido por la invitación a todos y bueno, y ojalá podamos seguir teniendo este tipo de espacios, ¿no?, para seguir compartiendo experiencia con el resto de los compañeros, escuchándolos, aprendiéndolos, un poco también contando qué es lo que podemos hacer cada uno desde nuestra organización y seguir aprendiendo entre todos y seguir construyendo trabajo para el sector al que nosotros representamos y que sabemos que está faltando también. Así que bueno, un placer enorme y agradecido por la invitación. Bueno, entonces seguimos con María Bruno. Hola. Pienso como varias cosas respecto de los desafíos, ¿no?, que nos propone, digamos, esta realidad y también nos propone el sector de la economía popular en particular, ¿no? Sí, pienso que lo valioso, digamos, de estos espacios es que es un momento para compartir, ¿no?, y poner en debate, ¿no?, cómo estamos, cómo está Tandil, digamos, cómo está la coyuntura nacional. Pero coincido en esta cuestión, digo, muchas veces nos terminamos encontrando en momentos de lucha o momentos de conmemoración, pero no logramos instalar mesas en las que podamos construir, digamos, algunas cuestiones que nos permitan construir una política que nos reconozca y no solamente una política de la resistencia que es permanente, ¿no? Y en clave de esto pienso que tenemos como un doble desafío, ¿no? Por un lado, la cuestión de la coyuntura que nos tironea, digamos, la cuerda en el cogote permanentemente y bueno, por este motivo es que nos terminamos reuniendo muchas veces para resistir, para luchar, para salir a la calle, pero todavía nos queda también el desafío de la batalla cultural, que es instalar nuestro trabajo y dejar de resistir y dejar de, o no, todo lo contrario, insistir, ¿no?, en el tratamiento que hacen de nosotros permanentemente, ¿no? En esto digo, no, los medios sí tienen un gran poder,
de cómo trabajan sobre nosotros, de qué es lo que muestran de nosotros, digo. Realizamos algún tipo de movilización y siempre la represalia, al igual que como surge con el movimiento feminista, ¿no? Siempre surgen las imágenes malas, pero todavía no he visto propagandas de todas las cooperativas y espacios productivos que hemos generado. Entonces digo, bueno, sí, la coyuntura nos tiene en la calle permanentemente y hace años, digo, no hay gobierno que nos haya permitido garantizarnos un nivel de tranquilidad y esto. Nuestro trabajo no está expuesto como el mejor de los trabajos. Y en esto el municipio de Tandil ha hecho un desempeño impecable por opacarnos, por apagarnos, y lejísimos está de querer garantizarnos trabajo. Digo, si en algún momento hemos podido construir estrategias colectivas para acceder a espacios de comercialización colectivos o acceder a algún espacio, digamos, edilicio para generar alguna unidad productiva, es algo que sabemos que es paliativo, que sabemos que en algún momento va a tener un fin, que va a requerir resistencia, y esa resistencia permanentemente nos deja expuestos como si fuéramos el enemigo, ¿no? Y otra vez volvemos a defendernos y otra vez volvemos a tratar de refrenar un poco el diálogo que tiene la sociedad con nosotros, de vernos como los planeros, como los que no trabajan. Digo, la foto es de nuestra resistencia y no de nuestro trabajo. Pero no es solo un desafío, digamos, y un señalamiento para el exterior, ¿no? Yo entiendo que la gente también está cansada y que mucha gente no ha podido encontrar, como nosotros, la estrategia colectiva. Digo, mucha gente se queja sola, se angustia sola viendo la televisión y señalándonos a nosotros como culpables. Y nosotros, por suerte, digamos, nuestras organizaciones sociales, que digo, esta reunión es emotiva porque nos podemos encontrar, porque podemos vernos las caras y porque nos une, digamos, un horizonte común, ¿no? Nos une que creemos que podemos generar otras posibilidades de trabajo, que podemos generar mejores condiciones de trabajo, que creemos que es posible, digamos, construir un trabajo digno donde reconozcamos las demandas de nuestra gente. Entonces ese señalamiento que por ahí nos hacen desde afuera, a veces tenemos que quitárnoslo de encima, porque nosotros también un poco nos terminamos mimetizando con esta cuestión, ¿viste? Y terminamos revisando prácticas o cuestiones del compañero de al lado o demás, que no nos permiten como avanzar, ¿no? Sobrevolar nuestra realidad y ser más propositivos. ¿Y por qué digo lo del municipio y que no es ajeno? Digo, lamentablemente, digamos, la estrategia descentralizada para trabajar con nosotros nos ha llevado a que nos cueste construir un polo productivo que reconozca el conjunto de los trabajadores de la economía popular, que reconozca la organización de la UTEP como un espacio, digamos, de lucha sindical y gremial, que no solamente está pidiendo, digamos, el bono de emergencia para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, está pidiendo, básicamente, que se generen espacios dignos de trabajo. Y no estamos pidiendo los de arriba, digo, estamos pidiendo que puedan preservar ese trabajo y que consuman nuestro trabajo, digo. Licitaciones que son con grandes empresas, espacios productivos que, digamos, que no tienen continuidad y que no se abren para otro sector, trabas burocráticas, de habilitaciones, de registro que muchas empresas no tienen. Nosotros pienso que, y esto por ahí es una mirada muy personal, pero creo que muchas veces nos autoseñalamos de todo lo que nos falta y a veces no ponemos en valor todo lo que hemos podido construir. Nosotras, bueno, con una compañera, con Flor Marino, el año pasado hicimos un relevamiento de la economía popular y bueno, varias de las unidades productivas de todas las organizaciones fueron relevadas y el dato era sustantivo de que efectivamente la economía popular se ha desplegado, ha crecido, ha mostrado, digamos, una diversificación en ramas de ramas de actividad. Y bueno, no es un dato menor. Lo que está acompañado de que no es un dato menor que el municipio no acceda ni a uno de nuestros productos. Digo, no hay una intencionalidad de generar un consumo de cercanía, no hay una intencionalidad de aportar a los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad tandilense.
Otra cuestión, digamos, en clave bicentenarista, y que hablábamos hoy al principio con el compañero, decíamos, bueno, el 8M también nos encontraba a las mujeres, ¿no? de la economía popular, de los sindicatos, de las trabajadoras en relación de dependencia, y nos encontrábamos también con mujeres, madres, trabajadoras que, digamos, están laburando en espacios de cuidado, que hoy por hoy cobran becas, las cobran, digamos, dilatadas, esporádicamente, irregularmente, digo, espacios de cuidado que le garantizan a un montón de compañeras y a compañeros también poder trabajar. Nosotros, desde la economía popular, hacemos una lucha incansable por generar un espacio de cuidado, muy a pulmón también, ¿no? De ver cómo malabareamos para que nuestras compañeras puedan dejar a los chicos y chicas en un espacio tranquilo y seguro. Digo, eso también forma parte de los desafíos que el Bicentenario no quiere ver. Hoy por hoy, pienso que esta cuestión estructural, digamos, que atraviesa a la economía, que atraviesa, digamos, este sesgo respecto de los trabajadores, no tiene que ver solo con una crisis del capital, tiene que ver como con una crisis, digamos, de la reproducción social, ¿no? De que si todas las tareas perdieron valor, las tareas que están en manos de mujeres son las más desvalorizadas de todas, y el municipio, digamos, es perfecto en negar esta realidad, ¿no? ¿Por qué lo digo? Son tareas, digamos, que nadie registra, que nadie quiere ver, pero que permiten que la rueda siga girando, digamos, nuestras compañeras sosteniendo a los hijos de otras compañeras que tienen que salir a laburar, nuestras compañeras cuidando de hijos, mientras otra tiene que garantizar la seguridad de otro domicilio. Digo, hoy por hoy nos atacan como muchas más problemáticas que no tienen que ver únicamente con el acceso al trabajo, sino con el cuidado en la vida pública, con la seguridad, con los consumos. Y bueno, nuestras mujeres, digamos, las mujeres de los sectores populares ya en pandemia dieron cuenta de... nuestras mujeres, digamos, dieron cuenta de que podemos poner mucho pulmón, digo, gestionaron ollas populares, garantizaron, digamos, la necesidad alimenticia en todos nuestros barrios, desde todas las organizaciones, digo, y las compañeras, digamos, tenían interlocución entre organización y organización. Bueno, está esta situación, lo podemos gestionar así, asá, digo. Hay un desenvolvimiento de la tarea de la reproducción social que nadie está queriendo ver, pero que fue la verdad la que nos permitió sobrevivir un poco a la pandemia. Y ese desenvolvimiento de las tareas no visualizadas continuó después de la pandemia. Y algo que nos llamaba la atención de este relevamiento que les mencionaba al principio es que la rama, digamos, con mayor densidad de trabajadoras es la rama sociocomunitaria. Y digo trabajadoras porque eran el 97% mujeres, ¿no? Y en términos de la economía popular, bueno, está bien, cobran muchas compañeras el potenciar trabajo, accedieron al bono de Ley Ramona, un bono que, como sabemos, es un bono de un tiempito, se fue y listo, perdiste, ¿no? Digo, todas estas cuestiones dan cuenta de una no valorización de los trabajos. Lo que me parece preocupante, digo, es que entendemos que hay un sesgo muy grande respecto del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, pero lo que está pasando, digamos, en Tandil con el sector de las trabajadoras, digo, es llamativo y no es inocente, es polémico y no es inocente, digo, porque los espacios, digamos, que garantizarían desde la esfera municipal el cuidado de los hijos y hijas de nuestras compañeras están vaciados, están precarizados. Y nosotras que vivimos, que masticamos precarización permanentemente, no podemos acceder ni siquiera al cuidado en espacios públicos, ¿no? Y aún así estamos desarrollando estrategias para poder garantizarlos. Y hoy por hoy, digamos, la comunidad nos solicita que continuemos con ese cuidado, ¿no? Y continuemos con la reproducción social y además continuemos con la reproducción productiva.
Digamos, tenemos que sostener los trabajos, garantizar mayor productividad y mayor rentabilidad, malabarear con los pibes y pibas y además atender a las nuevas problemáticas que van surgiendo. Por eso digo que me parece interesante, digamos, que se haya surgido este espacio por una cuestión de que nuestra agenda de resistencia tampoco está leyendo esta realidad. Y creo que tanto, digamos, como surgió en la asamblea del 8M, como propongo, digamos, que lo debatamos acá, digo, todas nuestras organizaciones tienen muchísima concentración de mujeres trabajadoras que dependen, digamos, que nosotros coloquemos en nuestra agenda, en la agenda de la UTEP, en la agenda colectiva que tenemos, digamos, como trabajadores de la economía popular, este debate donde no solo el sesgo está en la desvalorización de nuestro trabajo, sino también en la realidad que atraviesan las mujeres de nuestro sector. Le paso entonces al que sigue en la lista, Fernando Membrilla, el micrófono. Bueno, muy buenas noches. Estoy en carácter de representación de la Sociedad Autónoma del Movimiento Social Argentina para Todos, de la Cooperativa de Trabajo Copieco y del Banco de Recursos de la Economía Popular, ONG, hablaba un poco de la economía popular y bueno, queríamos darle nosotros desde nuestra organización una entidad, ¿no? Nace con la idea, la ONG nace con la idea de salvar un poco la cuestión de los recursos, ¿no? Lo hablamos con Claudio y Pedro en algún momento también, por una cuestión de que creo que nos tenemos que empezar a reinventar. Digo, cuando las organizaciones dependemos constantemente de las dádivas de los gobiernos, sea del color que sea, creo que estamos sujetos a las decisiones de esos gobiernos, ¿no? E incluso no podemos levantar la voz, porque muchas veces somos de alguna manera amenazados, por decirlo así, ¿no? Con los recursos de las compañeras y los compañeros. Nosotros que estamos al frente de las dirigencias de las organizaciones, sabemos que muchas veces recibimos presión por algunas acciones y después los que pagan son los compañeros y las compañeras del territorio. Por lo cual decidimos poner en marcha la ONG, la cooperativa, pero no tanto con la intención de ligarlo a proyectos del gobierno, sino a proyectos propios, y por eso digo que debemos reinventarnos para asegurar el plato de comida, ¿no?, para cada compañera y compañero. En ese sentido, hemos lanzado, lo vamos a dar una primicia acá para los compañeros de la radio, hemos lanzado un programa que tiene, bueno, varios talleres, y este programa se trata de generar conciencia de los residuos urbanos y a partir de esos residuos urbanos convertirlos en trabajo. ¿Cómo hacemos esto? El encabezado de este programa dice: debemos recuperar la cultura del trabajo, pero antes debemos generar las condiciones para esto. Sabemos que desde el municipio jamás hemos tenido el visto bueno para cualquier tipo de actividad de la economía popular. Sabemos que los gobiernos, sean nuestros, sean propios o no, es muy difícil acceder a los programas que nos garanticen la posibilidad de generar empleo genuino. Entonces, a través del reciclado nosotros vamos a hacer un montón de cuestiones a la vez. Es decir, vamos a tratar de reducir el impacto ambiental, vamos a tratar de desarrollar las economías regionales, digamos, y lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Poner una fábrica de ollas de aluminio en Tandil. Ya está, el proyecto ya se inició, de ollas y utensilios de cocina. ¿Por qué? Porque las que las compramos del mismo aluminio que mandamos para Buenos Aires. Se encarece por el flete, se encarece por un montón de cuestiones y no hay mano de obra en Tandil. El plástico lo mismo. Acá se recibe un tratamiento, pero en Buenos Aires, porque quizás en el exterior muchas veces, ¿no?, se hace el producto. ¿Por qué no desarrollar las economías populares a través de pequeñas empresas locales? Y esto sacaría a muchas compañeras y compañeros de la calle que están hoy reciclando y los convertiría en operarios, y tendrían mucha más oportunidad de los compañeros que están en la calle, los que queden en la calle recuperando los materiales, de recuperar cantidad para poder
vivir dignamente. Esto es un poco la idea de este programa que hemos lanzado, es un poco más amplio. En principio ya estamos comprando los materiales y las herramientas que necesitamos para empezar con estos tres proyectos. Reciclado de tecnología, reciclado de metales y reciclado de plásticos para poder convertirlos en productos y que se puedan comercializar regionalmente. Que de hecho incluso en Rauque, en Azul, en la Barría, que nos queda más cerca, que puedan pagar la olla más barata que lo que la pagan, ¿no? Siendo que a todo esto le tenemos que sumar los gastos de traslado y todo lo demás. Y generando empleo, ¿no? Y también aportando de alguna manera a que empiece a reducirse el impacto ambiental negativo, ¿no? Se presentó hace un tiempo, mi cuñado está en Colombia ahora. Presentó un proyecto que lo presentó acá en Tandil hace 4 años, Carlitos. 4 años. Con el suegro, que es colombiano. Lo presentó acá en Tandil por este mismo tema. Le dijeron que no, porque si ustedes van, creo que todos los que estamos acá conocemos el relleno sanitario. Es imposible tener en cuenta la magnitud del impacto ambiental que eso está generando. Digo, cuando uno ve eso es impresionante. Montañas de 15 metros de basura de todo tipo y basura que podría convertirse tranquilamente, reciclarse y volver a reutilizar. Le dijeron que no, lo llevó a Bogotá, al proyecto, y en Bogotá se lo aprobaron, pero en tiempo récord, y hoy Bogotá está avanzando a pasos agigantados con lo que tiene que ver con el reciclamiento y reutilización de esos recursos, ¿no? Por lo cual insistimos, pero bueno, como el municipio obviamente no nos va, ya tuvimos esa intención y no nos hizo caso, lo estamos haciendo directamente desde nuestra ONG y en conjunto con una cooperativa ecológica que tenemos nosotros. Así que bueno, por eso digo que reinventarnos y darnos cuenta de que hay alternativas, hay herramientas, porque este Tandil del Bicentenario en estos 200 años jamás ha incluido a la economía popular. Es hora que la economía popular empiece a pensar proyectos que se puedan llevar a cabo sin la necesidad del acompañamiento de un gobierno o de los gobiernos que han pasado históricamente por nuestra ciudad, que no han acompañado el crecimiento de la economía popular, sino que por lo contrario, ¿no? Se han cerrado tantas metalúrgicas, tantas fábricas. Tenemos compañeros acá como Oscar Villar, que luchó muchísimo con sus compañeros por recuperar una fábrica, que fue una lucha casi sin cuartel, como dirían, ¿no? Pero gracias a Dios lo lograron y la siguen sosteniendo, pero sin un acompañamiento del Estado, ¿no? Es muy poco, ¿no? Entonces, debemos entender que esta rueda debe empezar a girar, pero debe empezar a girar con ideas, no dependiendo de lo que el Estado nos dé, lo que el Estado nos permita, o como siempre ir a recibir una negativa o un ninguneo. No, tenemos que empezar a pensar cómo, de qué manera nosotros podemos generar empleo genuino y a través de qué. Y puntualmente a nosotros se nos ocurrió la idea del reciclado porque, bueno, un día tristemente nos tocó ir a tirar basura al relleno municipal, ahí al relleno sanitario, y lo que vimos nos impactó, realmente nos impactó. Y entonces vimos que había televisores, que había computadoras, vimos que había sillones, vimos que había un montón de cosas que se podían reutilizar y vimos también que hay muchos oficios que se están perdiendo y que los chicos tienen que aprender. Y desde ahí nace la idea de que los abuelos, que muchas veces están prácticamente sin ningún tipo de atención y que ya no les hacen caso y que ya no vale, y que tienen tanta sabiduría, que con sus manos han construido muebles, con sus manos han construido tantas cosas y han adquirido sabiduría a base de sacrificio y conocimiento, ¿no? Entonces sus abuelos también van a estar integrados, de hecho ya se empezaron a integrar a este programa para enseñarle oficio a los jóvenes. E incluso después tenemos universitarios que están a punto de recibirse de alguna carrera que nos van a dar una mano también para las cuestiones de ciencias, ¿no? Por lo cual creo que es importante esto, reinventarnos
reinventarnos, porque si nos reinventamos nosotros tenemos la posta, nosotros tenemos el poder de discutir, porque si dependemos no podemos discutir. Si dependemos del Estado, si dependemos de los gobiernos, si dependemos de las grandes economías que nos larguen las migajas, las dádivas, creo que nunca vamos a poder discutir de igual a igual. Solo vamos a poder discutir de igual a igual cuando comprendamos que tenemos los recursos a la mano y que lo que nos faltan son ideas para llevar adelante proyectos que generen empleo genuino sin dependencia de ningún poder, de ninguna fuerza. Ahí nos vamos a poder poner a la par y discutir como corresponde. Bueno, ahora seguimos con Fiamma Silva. Bueno, gracias por la invitación. Yo formo parte del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y bueno, hoy vinimos también con Héctor, de la rama de construcción. Bueno, yo por ahí me voy a poner un poco teórica. Me parece que es importante recuperar un poco el concepto de la economía popular, entendiendo que uno no elige trabajar en la economía popular o no, uno pertenece a la economía popular o no pertenece a la economía popular, digamos. Quienes pertenecemos a la economía popular somos, de alguna manera, los sectores populares, los pobres, ¿no? Entonces, de ahí, nosotros consideramos que no es que nos falta el trabajo o que no es que nos falta el empleo o que el mercado va a poder resolver por sí mismo el acceso al empleo o al trabajo de toda la población, sino que somos parte de la clase trabajadora y por ende realizamos alguna tarea, como están los cartos o como están, por ejemplo, los compañeros de la construcción o los vendedores ambulantes, pero que lo que no tenemos son los derechos. Entonces lo que nos falta es la dignidad, no nos falta el trabajo. Entonces, partiendo de ahí, nosotros entendemos que si tenemos, hoy en día tenemos cerca de 1 millón de compañeros, 1 millón y medio de compañeros y compañeras organizadas a lo largo del país, en las diferentes organizaciones que conforman la UTEP, pero somos cerca de 4 o 5 millones que estamos bajo la línea de pobreza. Entonces, partiendo de ahí, necesitamos al Estado para garantizar nuestros derechos, digamos. Yo en esto por ahí no coincido tanto en la no dependencia, porque si partimos del hecho de que todos trabajamos y muchas veces la economía popular hace el trabajo que debe hacer el Estado y no lo hace, el Estado tiene que participar en nuestra garantía de derechos, porque también para eso está el Estado, para garantizar el derecho a todos los ciudadanos, digamos. Entonces, partiendo de ahí, nosotros consideramos que hay que reclamarle al Estado construyendo las estrategias que nos permitan negociar de igual a igual. Pero esa igualdad parte de la dignidad que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras, digamos. Bueno, y si nos vamos al ámbito local, bueno, primero, esos sentidos no han podido calar todavía en el gobierno. Por eso ayer, por ejemplo, se salió, porque estamos ante una regresión, de alguna manera, de esos derechos que se habían adquirido. Ayer salimos porque, por ejemplo, están en juego los convenios de alimentos que sostienen los comedores. Están en juego lo más básico, que es el alimento para los chicos, para las familias, para los barrios populares, digamos. Entonces, como decía el compañero, el gobierno actual, nacional, nos ha dejado con una pizca por ahí de una sensación de gusto a poco. Y estos sentidos de qué es la economía popular y cómo nos consideramos y los derechos que tenemos no han podido calar en ese gobierno nacional y por eso hoy en día estamos perdiendo derechos y estamos en riesgo de seguir perdiendo mucho más. Entonces, bueno, y si nos vamos al ámbito local, como decía la compañera, esto es mucho peor, porque vivimos en una ciudad que es súper cara, por encima del promedio nacional, digamos. Estamos en una de las ciudades donde tenemos el boleto de colectivo más caro, los alimentos son mucho más caros, los alquileres, parece que vivimos en Recoleta, hay gente que te está pidiendo alquileres en dólares. Entonces, bueno, eso se potencia mucho más en nuestra ciudad, digamos. Donde, por ejemplo, el Estado que garantizaba algunos derechos como los espacios de cuidado o espacios para la infancia en algunos barrios, ha cerrado esos espacios
y hemos sido las organizaciones entonces quienes salimos a cumplir esa tarea, donde por ejemplo durante la pandemia los centros comunitarios estuvieron cerrados y fuimos las organizaciones y sobre todo las mujeres, como decía la compañera, quienes sostuvimos a esas familias durante la pandemia, y que hoy en día no es tan diferente la situación. La demanda que tenemos en cada uno de los comedores, la cantidad de gente que va a buscar primero la oreja en las organizaciones y no tanto en el Estado, esa situación no ha cambiado demasiado a lo que era la pandemia, digamos. Entonces eso, sí me parece que coincidimos en esto de tenemos que fortalecer nuestras mesas de organización, nuestras mesas de lucha, no unirnos solamente para la resistencia, que por ahí es lo que nos sale, y sí unirnos para ir más en la propositiva, ¿no? Para pensar otro modelo de ciudad, para pensar en otras propuestas donde también se incluya a toda la población. Digamos, nosotros desde la economía popular tenemos una visión donde se recupera de alguna manera la idea del cuidado. No solo del cuidado de quienes no pueden, de los niños o de los adultos mayores, sino del cuidado en un sentido más integral y más amplio. El cuidado del ambiente, por eso también tenemos proyectos y ramas que se ocupan del reciclaje, de la agroecología, otro tipo de producción, pero también del cuidado del resto de las personas. Por eso también, por ejemplo, están los compañeros que hacen el reciclaje. Se habla de una propuesta de reciclaje con inclusión, por ejemplo, para la ciudad, donde se piense otra política de reciclaje para la ciudad, pero que además tenga en cuenta el trabajo de los cartoneros y cartoneras, ¿no? Entonces, bueno, y a la vez la economía popular está en condiciones de salir a pelear, por ejemplo, por licitaciones públicas, donde, por ejemplo, las cooperativas de trabajo, ya sea de construcción o las textiles o cualquier otra cooperativa, están hoy en día en condiciones de salir a pelear por realizar obras públicas para el Estado, de realizar obras que la ciudad necesita. Y lo que no tenemos es un cuerpo legal, por decirlo de alguna manera, o las leyes todavía no nos están contemplando. Entonces, tenemos la capacidad de organizarnos, tenemos una idea sobre qué somos y qué queremos. Nos falta un poco el acompañamiento del Estado, de alguna manera, ¿no? Para que eso se dé y para que sigamos desarrollándonos. Y lo peor es que la posibilidad de desarrollarnos no es que va a beneficiar a un capitalista o a dos o tres, como estamos acostumbrados hoy en día, donde el mundo del trabajo se ha modificado y donde, digamos, estamos en una economía cada vez más concentrada, más volcada hacia lo financiero, donde lo que genera valor no es el trabajo, no es la fuerza de trabajo, sino lo monetario y el juego, digamos, cambiario. Bueno, lo que nos faltan son políticas que nos acompañen y nos reconozcan en todos nuestros derechos y nuestra dignidad. Y sobre todo a nivel local, digamos. Estamos en una ciudad donde hace 20 años gobierna la misma persona, donde tal vez en algún momento la situación era distinta. No me la quiero dar de joven, pero bueno, tal vez otras personas pueden contar un poco más sobre cómo ha sido en algún otro momento, pero nosotros consideramos que hoy en día estamos ante una regresión de derechos y no existe la política para los sectores populares, o la política del sector para el sector popular es la exclusión. Es cada vez más la exclusión de los derechos, del reconocimiento, de la visibilidad. Cada vez vamos más a que todas las obras sean para este lado de la ruta y para el sector turístico, y para la gente de aquel lado de la ruta, tierra, digamos. Bueno, eso. Y por ahí estaría bueno que el compañero Héctor cuente un poco sobre las obras que están haciendo con construcción y, bueno, y la capacidad que tienen las cooperativas hoy en día para salir a disputar ese tipo de obras en pie de igualdad con otras empresas. Bueno, yo soy Héctor, estoy en Arraba Construcción y ahora lo que estamos haciendo son proyectos de integración sociourbana con la Secretaría de Integración Sociourbana. Y como para comentar un poco el trabajo,
Son proyectos en los barrios populares, consiste en hacer llegar los servicios básicos a estos barrios, a las personas que más lo necesitan, no solamente servicios básicos, sino también servicios de infraestructura. Y nada, como para poder también comentar un poco, responder la pregunta de qué es lo que pasaba, o qué es lo que está pasando, estamos viendo en este año de Bicentenario, y qué es lo que me toca ver a mí, que camino mucho en el barrio porque me toca ejecutar las obras. La verdad que da mucha bronca ver lo anegado que están los barrios, lo anegadas que están estas personas, que pareciera que el municipio gasta fortuna en lo que es una concentración o el centro de la ciudad y no hace llegar lo básico que es el agua, la cloaca o la luz a los barrios que más lo necesitan. Así que nada, la verdad que no sé cómo, me cuesta un poco expresar eso, pero sí decir que da mucha bronca porque es mucho laburo, como comentan el resto de las compañeras de otras organizaciones, es mucho laburo de las compañeras sociocomunitarias que están en el barrio, ahí con las ollas populares, con los comedores, con los talleres de contención. Es mucho laburo que pareciera que en este año de cumple, porque es un cumple que no nos reconocen todo lo que estamos haciendo nosotros, que estamos todo el tiempo en el barrio. Y eso da mucha bronca. La verdad que no sé qué otra forma de expresarlo y nada, solamente eso. Le paso entonces ahora el micrófono a Esteban Lucero. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Zona de Trabajo que ha organizado esto. Me parece que es un acierto y si se continúa mejor. También a los que se dieron el lugar, ¿no? A los dueños de la radio, los titulares, los que fuera de la radio Efemera Compañía. Y también es una alegría encontrarme en una mesa con compañeros con los que estamos luchando en la calle. No es común a veces que la lucha en la calle se integre, se empalme, no sé la palabra, con una reflexión sobre lo que uno está haciendo. El 200 aniversario de Tandil es si se quiere, es un pretexto o una oportunidad para repensar cómo fue eso, ¿no? Cómo fue el recorrido. Los sectores dominantes de Tandil glorifican los 200 años y glorifican al fundador del Fuerte Independencia, al general Martín Rodríguez. Por eso es importante repensar eso y en la ubicación histórica incluso, porque muchas veces, como escribimos en un trabajo que está por ahí, el pasado late en el presente, ¿no? En forma más fuerte que lo que a veces uno piensa. Después que se produjo la Revolución de Mayo de 1810, que fue antecedida con dos hechos históricos que fueron dos derrotas del colonialismo inglés en 1806 y 1807, y empieza el proceso revolucionario y la larga guerra contra los españoles, contra los realistas. Ahí se abre un gran debate sobre qué camino va a tomar la revolución. ¿Iba a ser una revolución democrática que reparta la tierra a los originarios, a los soldados que venían de las guerras libertadoras? Iba a ser una revolución que libere de la esclavitud a los miles de negras y negros que venían fugados de Brasil, ¿no? De los terratenientes brasileños, los fazendeiros. Iba a ser una revolución que integre las naciones, ¿no? Que se iban liberando del colonialismo. La lucha fue dura entre esos dos sectores y hay que decir que finalmente triunfó esa alianza de viejos y nuevos terratenientes ligada a la burguesía comercial del puerto, muy vinculada a Inglaterra.
Si uno quiere ver un ejemplo de otra línea, de la línea esa revolucionaria, donde podemos ubicar a Moreno, a Castelli, a Monteagudo, a Belgrano, a San Martín, a Güemes, a Artigas, bueno, sería largo, a Mercedes del Valle, ¿no? La negra madre de la patria, a Juana Zurduy. Cuando San Martín se instala en Mendoza para preparar el cruce de los Andes, lo primero que hace es pedirle permiso a los indios pehuenches, a los originarios, para establecerse allí y para cruzar los Andes. Entonces, todo un relato de cómo fue esa reunión, ¿no? Todos los caciques reunidos, sentados en el suelo. Se hizo la reunión, ¿no? Con el cacique Ñacuñán, y ahí San Martín les dice, de paso les dijo que él también era indio. Efectivamente, cuando uno mira a San Martín, los dibujos de época, ¿no? Tienen todos los rasgos que después se han diluido y prácticamente se convirtió en rubio, ¿no? Pero bueno, los caciques deliberan en el Parlamento indígena y no solo resuelven permitirle, sino ayudar y participar del cruce de los Andes, que San Martín lo usó hasta el último día de su muerte en Boulogne-sur-Mer. Hay dibujos todavía donde está que San Martín sentado viejito con el poncho. Eso es una forma de encarar, ¿no es cierto? Pero lo que triunfó es otra cosa. Triunfó una línea que pugnaba por expandir la frontera pecuaria en beneficio de los terratenientes, y para eso había que exterminar a las tribus originarias. Y si no, ¿qué otro objetivo tuvo el Fuerte Independencia que fundó Martín Rodríguez el 4 de abril de 1823? Martín Rodríguez era gobernador desde 1820, gobernador de Buenos Aires. Tenía un ministro que era Bernardino Rivadavia. Martín Rodríguez encabeza esa línea de empujar la frontera pecuaria, digo pecuaria porque era de ganado especialmente, a favor de esos ganaderos, para lo cual había que expulsar a los tribus originarias. De paso, la palabra decían que era un desierto, ahora resulta que después no era tan desierto, ¿no es cierto? La conquista del desierto. Todas las medidas que toma Martín Rodríguez, esto no es una clase de historia, esto es para ir a un tema, eso de que el pasado late en el presente, a eso vamos. No es que estamos dando clase de nada, simplemente estamos reflexionando, claro, porque como hay una historia oficial y una forma de encarar, por algo los trabajadores no figuran, ¿sí? No es que, a eso voy también, no es que es casual. Bueno, todas las medidas que toma Martín Rodríguez son en esa dirección, detener a los vagos mal entretenidos, al gauchaje, combatir los malones, ¿no? La única idea que había, que se les caía de la faltriquera, era que había que exterminar a los indígenas porque eran a las tribus originarias. Es interesante ver el cuadernillo del Bicentenario, un cuadernillo que dictó la Subsecretaría de Educación. Les recomiendo a todos, lo digo bien, no que estoy recomendando nada de arriba de nada, sino verlo, porque ahí está expresado, es un cuadernillo que dice que está elaborado por la Subsecretaría de Educación del municipio de Tandil. Debe haber sido así. Y ahí hay una cruda muestra de la verdadera idea que hay, la verdadera idea que tienen hoy, ¿no? Y ahí explica que había que exterminar a los indios, a los malones, a los indígenas para expandir la frontera. Lo dice con todas las letras, ni siquiera tiene la delicadeza de hablar de tribus originarias, claro, porque eso se contrapone con la idea de exterminio, que eran pueblos originarios preexistentes a la colonización española, ¿no es cierto? Por eso San Martín se reúne y les pide permiso,
Porque San Martín podía haber empleado la fuerza también. Bueno, no vamos a hacer como se dice, historia que no existía. ¿Cómo es? Contrafáctica, exacto, gracias. Pero era una línea. Hay una línea y dos caminos. Pero el embellecimiento de Martín Rodríguez en el cuadernillo del Bicentenario no termina ahí, sino que hay un embellecimiento de Martín Rodríguez y su ministro Bernardino de Rivadavia. Entonces se refiere a las reformas rivadavianas como reformas muy positivas, cita 6 o 7 leyes, decretos, y se olvida de 2: la ley de enfiteusis de Bernardino de Rivadavia y el empréstito con la Baring Brothers inglesa de 1 millón de libras. La ley de enfiteusis lo único que hizo es enriquecer a los terratenientes. 570 propietarios se apropiaron de 8.600.000 hectáreas a través, y cuando uno ve los enfiteutas son los Alvear, los Álzaga, Sáenz Valiente, bueno, está listado. Pero eso no figura en el cuadernillo. Y el empréstito de la Baring Brothers, que era de 1 millón de libras, de los cuales llegaron 571.000 libras del millón, porque en el medio había que pagar comisiones, había que pagar intereses 2 años adelantados, por lo tanto llegaron 500.000 libras, un poquito más. Las obras que supuestamente eran no se hicieron, y bueno, el empréstito de la Baring Brothers es el principio del endeudamiento externo de la Argentina. Se terminó de pagar recién 80 años después, con la carga usuraria que cualquiera puede imaginar y con la sumisión que cualquiera puede imaginar, ¿no? La dependencia que implica tener que estar, como ahora es lo del FMI, salvando todas las distancias, ¿no? Por lo tanto, develar esa trama me parece que es una responsabilidad de todos, y todos pensar en eso, no estoy descubriendo nada, quiero decir que pensar, porque ahí se armó una trama dominante, ese entrelazamiento entre terratenientes, grandes comerciantes, los grandes bancos, con los imperialismos extranjeros, los colonialismos primero, que después se transformaron en imperialismo. Se podría decir que gobierna Tandil hasta hoy en día, con algunas excepciones. Por lo tanto, este es el primer punto, ¿tá? Y el segundo punto grueso es que están olvidadas, negadas, no sé la palabra, diluidas las grandes luchas que ocurrieron en Tandil contra esa trama dominante, empezando por la lucha de los obreros picapedreros, que en 1906 se organizaron y protagonizaron la huelga grande, más larga que se conocía en ese momento, de 11 meses, entre 1908 y 1909. Las condiciones de vida en las canteras eran condiciones, no quiero exagerar, semi-esclavas, digamos. Las canteras estaban cerradas con cadenas, estaban custodiadas, a veces con gente armada. No se cobraba en dinero, se cobraba en una moneda, así como después fue en la forestal. Esta moneda de las canteras se llamaba plecas. Con las plecas ibas a comprar la despensa que era del dueño. En las barracas donde vivían los canteristas había que pagar alquiler además. Bueno, no había día, se dice que no había día en que no venía el fúnebre blanco, ¿no?, a recoger chicos que se morían de difteria, de enfermedades, y era tal la pobreza que los grandes que se morían por accidentes, que sucedía bastante frecuentemente, se los velaba en la mesa de la cocina. Bueno, contra todo eso se formó la sociedad, la Unión de Trabajadores de las Canteras, sociedad obrera, porque era una cosa con gran influencia de los anarquistas. Y en 1908 se lanza la huelga exigiendo todo eso, que se reconozca la organización gremial, que se prohíban las plecas y se paguen dinero, que se pueda salir y entrar libremente de las canteras, que se trabaje 9 horas en verano y 8 horas en invierno, no 15 o 14.
que se reconozca ya dije, la organización gremial. Y así empezó el paro. La dirigió un obrero de origen italiano, Luis Nelli, y fue una huelga de esas pesadas, ¿no? Con enfrentamientos con la policía, algunos armados. Finalmente, con enorme sacrificio, se logró casi la mayoría de las reivindicaciones que se plantearon. Tan imponente fue la lucha de los obreros picapedreros, esa huelga grande, que el lugar donde se firmó el pliego que daba fin a la huelga fue en el sindicato, que era un galpón que tenían los trabajadores en el cruce de Azucena y la Vía. Todavía se puede ver ahí, no el galpón, sino Azucena y la Vía, que era un lugar intermedio entre los dos grandes lugares donde estaban las canteras, Cerro Leones y La Movediza. Después, en 1823, en 1824, en 1923, 1924 y 1927 hubo 3 huelgas generales. Hago así porque, viste, cuando uno dice, pero esto, ¿de dónde salió esto, no? 3 huelgas generales. En una, la de 1924, vinieron fuerzas policiales especiales para custodiar la ciudad. 35 policías del escuadrón de seguridad y unos 15 de las islas, no sé, serían del Delta. Y para ver ese entrelazamiento entre las clases dominantes de Tandil, la fuerza de seguridad y el resto contra los trabajadores, y para mantener esa trama dominante, los prohombres de Tandil le prestaron sus caballos a los escuadrones. Las calles, Maritorena le prestó 20 caballos, Figueroa creo que le prestó 15 caballos, y otro más le prestó 5 caballos. Y cuando terminó el paro, el conflicto, los 2 comandantes, tanto del escuadrón de seguridad como de la gendarmería de las islas, expresaron su satisfacción por cómo los atendieron hombres prominentes de la ciudad. Esto es muy importante porque, bueno, porque venimos de algún lado. Algunos quisieran que no viniéramos de ningún lado, ¿no? Después tuvimos las grandes luchas metalúrgicas. Lo hago así en general para no extender, ¿no? Tuvieron las grandes luchas de defensa de la fuente de trabajo de Buxton, de Ronicevi, de Metán, de Impopar. Bueno, y Metalúrgica Tandil, el gran símbolo de la ciudad, ¿no es cierto? Para ir a una sola cosa de Metalúrgica Tandil, de en qué condiciones se trabajaba, se puede ver un trabajo del compañero Poe, que se llama Si hay justicia que no se note, sobre el estallido de las calderas y la muerte de 3 trabajadores, ¿no? De Lucas Serén, de Luciano Villalba y de la Cruz, el tercero. No fueron los únicos. No, tomo esos 3 porque fueron simbólicos, ¿no? Hay mucho más, mucho más, pero me parece, digo, se abre un camino, se abre un surco, en el cual tendríamos, lo digo bien, todos que ir pensando, buscando, aprendiendo y transmitiendo, ¿no? Pero en ocasión de la muerte de estos 3 trabajadores, la marcha que se hizo tuvo más de 2.000 personas. Que después una misa de Troncoso, del padre Troncoso, Raúl. Y después otra lucha de gran importancia fue la lucha de los trabajadores de Loimar. Una lucha muy larga, muy sacrificada, donde no se triunfó con las reincorporaciones. Se logró, sí, muy a pesar de Loitegui, que tenga que pagar las indemnizaciones casi de inmediato. Muy a pesar de él, que si no, habría que ir a los tribunales, ¿no? Bueno, los juicios. Voy a tratar de ir cerrando.
me parece que, bueno, una sola cosa más. Si uno quiere analizar lo que encabeza esa trama dominante, tiene que ir a los terratenientes, a la tenencia de la tierra en Tandil. Tandil tiene 474.000 hectáreas rurales. 138 personas físicas, que dice Juan Domínguez, o jurídicas, que son sociedades anónimas, sociedades en comandite con los nombres de fantasía, la tranquera sociedad anónima y ese tipo de cosas, 138 titulares tienen el 45% de la tierra. Y cuando uno sigue desgranando esos 138, va a encontrar que 96 de esos 138, que tienen más de 1.000 hectáreas cada uno, tienen el 40, un poquito menos, 36% de la tierra. Y si sigue desgranando, va a encontrar que 29 personas que tienen más de 2.000 hectáreas cada una, tienen casi el 20% de la tierra de Tandil. Entonces, ese sector tuvo una propuesta, porque no es casual lo de la liquidación casi de la industria metalúrgica. Ese sector, esa trama dominante, tiene un plan. No quiere, no quería, no quiso y no quiere un Tandil industrial. Quiere un Tandil que sobre la base del peso de esos terratenientes tenga la construcción como elemento especulativo, porque no se construye nada que no sea para especular, el turismo, y ahora le agregaron la industria limpia del software, ¿no? Entonces está el edificio de Globant ahí, muy bien. Eso, siempre estuvieron en contra del Tandil industrial. No es que eso fue una casualidad, eso es lo que quería expresar. Y en relación al papel de esa trama dominante, también hay que ver el periodo de la dictadura, ¿no es cierto? En el periodo previo al 76 y el periodo posterior al 76, porque la dictadura impuso un interventor que era el teniente coronel Sanatelli, ¿no es cierto? En Tandil hubo 8 centros clandestinos de detención. 8 en una ciudad que en ese momento tenía 70.000 habitantes nada más. Ahora tenemos 152, dio el censo, más o menos. Interesante eso para preguntarse, hay un trabajo ahí que se pregunta cómo puede ser una ciudad tan muchos centros clandestinos de detención, la Quinta de los Méndez, la Huerta, la comisaría primera, la segunda, una el Rebenque, bueno, ahí me faltan algunos. Bueno, porque significa que en Tandil tanta laxitud, tanta callarse todo eso no era así. No era así. Y en el medio de esa dictadura ocurrió ese grito patriótico que fue el 2 de abril. Porque el 2 de abril en Tandil tiene que ver con el papel que cumplió la Sexta Brigada en la Guerra de Malvinas, ¿no? Y también con el hecho de que 10 aviadores peruanos aterrizaron en la base de Tandil para participar en la Guerra de Malvinas, y cuando el batallón del BIM número 1 partió de la estación, se juntaron 3.000 personas en la estación para despedirlo. Y entonces esa llamarada patriótica había que apagarla. Y esa trama se dedicó a que después esa trama se dedicó a garantizar que Sanatelli siga gobernando Tandil, ahora como intendente democráticamente electo. 3 periodos gobernó Sanatelli la ciudad. El último se interrumpió porque falleció en el 92. O sea que cuando uno va mirando esa trama, ¿sí? que arrancó el 4 de abril de 1823, creo que tiene, bueno, creo que ahí hay una explicación de muchas cosas. ¿Verdad? Bueno, podría...
Les agradezco mucho, les agradezco mucho. Creo, esto ya me meto en terreno refaloso, creo que en el último periodo ha empezado a nacer un distinto Tandil, un Tandil que quiere un Tandil para mayorías, porque en los últimos 20 años, ¿qué creció? Y crecieron las barreras populares, la pobreza, la dificultad para alquilar, para arrendar tierra. Y todo eso empieza a ser combatido. Por eso es una alegría estar hoy acá con muchos compañeros con los que compartimos la calle, de la cual no nos tienen que sacar. Está todo bien los proyectos, lo digo, todos saben que tenemos debate y todo, que lo hacemos con alegría, sin ningún tipo de prejuicio, nada. Pero si hay algo, es que no tenemos que permitir que el pueblo deje la calle, porque es la garantía de que podamos avanzar y conquistar un Tandil para mayorías, que es lo que esa trama dominante no quiere, y cuando uno mira los 200 años dice, lo que hay que hacer es terminar con esa trama dominante. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se sabe, ¿no? Como dice el poeta y canta, Serrat canta, el caminante no hay camino para andar, así que de alguna forma lo vamos a lograr. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a los 5 compañeros, a las compañeras que tomaron la palabra. La idea ahora es que cada una que quiera tomar la palabra, reflexionar alrededor de lo que hablaron los compañeros, lo pueda hacer. Mi nombre es Adriana, pertenezco al movimiento Evita, formo parte de la cooperativa textil Escopeva Textil. Nada, quizás me encantó, buenísimo ese recorrido histórico, la verdad muy, muy bueno. Nada, agregar a lo que decía acá los compañeros, yo creo que, escuchando lo que dijeron, se vienen tiempos muy difíciles, tenemos la capacidad organizativa y lo estamos demostrando. Creo que haciendo una observación de todo lo que vienen haciendo las diferentes organizaciones, se está laburando un montón, la organización está, el trabajo está también, lo que necesitamos es la legitimación por parte del Estado. Agregar que para mí sí la dignidad está, lo que nos falta es la legitimación y el reconocimiento por parte del Estado. Se vienen tiempos muy difíciles y va a haber una gran recesión, eso no hay que negarlo, y creo que en todo sentido tenemos que poder empezar a pensarnos colectivamente de verdad, trabajando colaborativamente desde todos los espacios, de todas las organizaciones, desde los formalizar, apuntar también como organizaciones me parece muy importante poder fortalecer y formalizar nuestros espacios de trabajo. Para esto, las cooperativas que estamos dentro de la economía popular, que no elegimos estar en la economía popular, que nos tocó estar en la economía popular, quizás decir que crezca la economía popular no sé si es algo que me genera felicidad. Me parece que se fortalezca la economía popular, es lo que vamos por ese camino, que estamos laburando un montón. Veo a los compañeros del MTE con la rama construcción y la verdad, tremendo el laburo que están haciendo desde el movimiento Evita con de todas las organizaciones. No voy a poner a punto, hacer puntual en toda organización, pero en todas se está laburando. Es verdad que mucho del laburo que tiene que garantizar el Estado lo están haciendo todas las compañeras en los barrios. Por ende, buscar la forma de poder encontrar la manera de ser autosustentable, no sé cómo decirlo, digamos. Nosotros somos nuestra propia economía, digamos. Nosotros somos los que consumimos nuestros alimentos, somos los que nos vestimos, somos los que construimos nuestras casas y bueno, nada, eso, es decir, no sé cómo cerrar. Ir por ese lado, creo que es hora de podernos tratar de dejar un poco de lado las cuestiones partidarias y pensar realmente en lo que hace falta para poder, realmente es muy difícil vivir, se va a venir peor y
creo que uno de los grandes problemas, y escuchando el recorrido histórico y siempre, y a nivel mundial siempre lo mismo, es la puja de poder, en quién tiene más poder, y el poder se transmite en capital económico, y creo que podemos ver la forma y tenemos la receta de poder dejar de ser de que lo importante sea el capital económico, sí, para vivir, pero que nuestros espacios de trabajo, poder romper esa lógica. No sé si me explico, poder romper esa lógica. Tenemos otra forma de nuestra economía. La economía popular es diferente a la economía del capitalismo. Las bases cooperativas creo que son la base no solo de una organización de trabajo, sino de vida. Si uno se pone a prestar atención a cuáles son los pilares que sostienen el cooperativismo, que es la solidaridad, la ayuda mutua. Si plantáramos desde esa base todo, podríamos tener un mundo un poquitito menos peor. Bueno, nada. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. La verdad que un alegrón estar acá con todos ustedes, con trabajadores, con pares, con compañeros. La verdad que adhiero a lo que planteaban las compañeras, y principalmente también el compañero Esteban, que hizo un trabajo histórico realmente importante, en el cual uno no solamente viene del cooperativismo o de una cooperativa, sino que también es un ser político, ¿no? Una persona política y que ve la política y la situación que está pasando hoy en el país, que viene a describir ustedes. Más del 40% estamos viviendo en la situación de pobreza, producto de los endeudamientos que hay que decirlo. Mauricio Macri hizo una estafa con el Fondo Monetario Internacional, para nosotros es una estafa, y que hoy se está pagando religiosamente al Fondo Monetario Internacional, lo cual, lo que me parece que es una de las partes principales en las cuales el pueblo cada vez se empobrece más. Esa es una de las partes principales. Otra de las partes principales es lo que decía Esteban, de cómo se fue consolidando y cómo la oligarquía terrateniente se fueron apropiando, ¿no es cierto?, de las tierras, y que hoy en día, ¿qué tipo de modelo y qué país tenemos? ¿Cuál es el modelo? Tenemos un sistema capitalista, en el cual tenemos un modelo que es agropecuario, exportador, ¿no es cierto?, financiero y monopólico, y se llevan todas nuestras riquezas. Hoy nosotros, el otro día con Carlos, estuvimos en el acto del movimiento Evita, que nos había invitado Nicolás, y decía así: los trabajadores y las trabajadoras tenemos que empezar a hablar de política. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, porque trabajo somos los únicos que estamos generando empleo. Ustedes fíjense, las cooperativas, todo tipo de cooperativas que se generan, somos nosotros, compañeros, somos nosotros los que estamos generando empleo. ¿Quién otro más está generando empleo? No le dicen a Techín que echaron a 1.500 compañeros, como es que lo vuelvan a reincorporar. No le dicen a cualquier cantidad de fábricas en las cuales han echado gente. Se habló en los años 90, acá Esteban habló de las luchas de Buxton, la lucha perdida, que se perdió, vino Duarte y los hizo sacar del municipio. Eso hay que decirlo. Metalúrgica Tandil, ¿por qué se va Metalúrgica Tandil? Porque a nosotros en el reparto del mundo nos tocó ser un país agroexportador y financiero, ¿no? Y que nos están expropiando todos los recursos naturales.
Entonces nosotros tenemos que plantearnos como pueblo, como trabajadoras, como trabajadores, hablar de la cuestión del poder. ¿Quiénes son los que tienen el poder? ¿No? ¿Quiénes son los que tienen el poder en Argentina, en la región? ¿Quiénes son? Bueno, entonces nosotros tenemos que luchar por el poder y por hacer otra Argentina, que haya una revolución industrial en la Argentina. Tiene que haber una revolución industrial, que no puede ser solamente un país de todos esos terratenientes que nombraba hoy Esteban. Tienen que ser un país nuestro, un país donde el trabajo industrial, el trabajo científico sea parte del pueblo, que recuperemos las empresas estratégicas nuestras, ¿no? Que estaticemos todo lo que los grandes grupos económicos se están llevando, como el petróleo, el gas, ¿sí? Las mineras, todo eso hay que estatizar, compañeros. Y eso requiere que nosotros vayamos pensando en la cuestión del poder. Así que bueno, es una reflexión que uno hace y son ideas que todos tenemos, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos organizarnos. Necesitamos un gran frente político en el cual tenga puntos. Y la escuchaba a Cristina decir que tenemos que hacer un programa. Programas han hecho los compañeros hace en el año 68 en Huerta Grande, La Falda, la CGT de los argentinos. Yo lo invito a recuperar un poco de la historia de la lucha de los trabajadores. Acá, claro, uno viene de la recuperación de una fábrica. Es una fábrica, es un granito, sí, de arena. Es apenas el comienzo, como decía alguien, apenas el comienzo de la lucha política. Hablaban de los Mendia, nosotros nos pusieron como gerente general a causa Andizaga, el terrateniente, nos pusieron como gerente general en la fábrica, siendo delegado le hacíamos la vida imposible. Pero esa es la parte de la lucha económica. Nosotros como trabajadores tenemos que empezar a ver cómo hacemos la lucha política. Que eso es lo fundamental. Así que bueno, son pensamientos que uno tiene y los quería compartir con ustedes porque yo los considero pares, son trabajadores como yo y bueno, y tenemos que conformar eso, que nos lleve a una situación de la toma del poder, de la liberación nacional y social de nuestro país. Son consignas que hay que ver qué se dice con todo eso. Pero bueno, mientras tanto sigamos construyendo lo que vienen construyendo las compañeras y todo eso, pero sin olvidarnos de que tenemos que involucrarnos en política. Hablar de decir, che, loco, pará, loco, ¿por qué tenemos que pagar el Fondo Monetario? ¿Por qué no revisamos a ver quién se llevó las 100 principales empresas, las que se fugaron, que ni entraba la guita esa? 27.400 millones de dólares se fugaron. Loco, paren un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué le tenemos que pagar así? ¿Por qué la estafa? ¿Por qué avalamos la estafa? ¿Por qué se nos sale el 80% de todo lo que se produce en el país por los puertos? No tenemos ni siquiera una flota naval propia. ¿Por qué destruyeron todos los ferrocarriles, esa gran cantidad de ramales ferroviarios que teníamos y la cantidad de trabajadores que había? Decía la compañera, nosotros estuvimos obligados a ser parte de la economía social. Y sí, por supuesto. El capitalismo nos obliga, ¿no?, a ser parte de eso. Así como nos obligaron a hacer fábricas recuperadas, porque eso no existía antes, fábricas recuperadas. Y nos obligaron a decir, bueno, tenemos que recuperarnos, si no nos quedamos en Pampa y la Villa, ¿no? Así como están generando trabajo.
Los únicos que estamos generando trabajo somos los trabajadores, compañeros. Y ese es el reconocimiento que tenemos que tener nosotros. Y nosotros somos los que estamos generando eso. Pero tenemos que luchar por el poder. Bueno, eso quería decir nada más. Bueno, mi nombre es Josefina, en principio de juntas llegué tarde, yo soy trabajadora acá del Centro Cultural, soy gestora cultural, así que bueno, simplemente quería agradecer a todos los compañeros y compañeras que están acá presentes, en nombre del Centro Cultural, decir que, bueno, los chicos de zona de trabajo, que es súper interesante todo lo que estuvieron hablando, súper necesario que existan estos espacios de reflexión y debate. Que hay mucho por hacer, pero hay mucho que se está haciendo ya. Así que bueno, agradecerles y decirles que ojalá se sigan dando estos espacios, que el Centro Cultural está disponible, así que bueno, para cualquier cosa estamos por ahí. Así que bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos, soy compañero de Nicolás en el programa Zona de Trabajo, que se emite por acá, por la radio de la compañía. Y. Sí, pasamos todo completo. Los jueves a las 18. Si no nos pueden escuchar los jueves a las 18, lo pueden hacer los domingos a las 9 de la mañana. Con un mate. Chao. Chao, saludos. Y bueno, un poco habiendo escuchado atentamente a todos los compañeros y compañeras de diferentes organizaciones que hablaron, la verdad que creo que siento por lo menos, digamos, sea que desde nuestro lugar, digamos, sea la verdad que no nos equivocamos, ¿no? O sea, me parece que justamente muchas de las cuestiones que se plantearon acá, que se dijeron acá, son muy importantes para lo que viene, para lo que se nos viene, ¿no? O sea, lo que se nos viene, no por las características de lo que pase solamente en la Argentina, en realidad el mundo se ha complejizado mucho y mucho más en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, es como que en los últimos años verdaderamente las cosas van tomando, ¿no?, una dinámica en donde empiezan a aparecer muchos fenómenos que nos ponen en una situación verdaderamente de mucho riesgo, incluso como género humano, ¿no? O sea, pensemos nomás en la situación que tenemos planteada con la guerra, ¿no? Una guerra que se está librando en donde tenemos la posibilidad de que una potencia nuclear, como es la Federación Rusa, tenga un enfrentamiento abierto en cualquier momento, digamos, con la OTAN, que es la organización más poderosa, digamos, del mundo, y que tiene, digamos, la capacidad destructiva mucho más allá, mucho más lejos del continente europeo, ¿no?, sino que en todas partes del mundo, incluido ese pequeño pedazo de la Argentina que nos arrebataron tan vilmente en 1833, que pudimos recuperar en 1982, pero que nos fue nuevamente arrebatado por el colonialismo anglosajón, anglo-yanqui, ¿no? Habría que decirlo bien, porque si bien los que están ahí son los ingleses, los yanquis son sus socios y la OTAN los sostiene, ¿no? Porque la base que tienen ellos ahí es una base de la OTAN y es una base que amenaza toda nuestra integridad, no solamente por la Argentina, sino como continente. A todos los países de América del Sur verdaderamente los ponen en riesgo. Un poco con lo que charlaban, me quedo con algo que me pareció interesantísimo de lo que iba surgiendo de la charla, ¿no? Por un lado, lo que planteaba la compañera María, que hablaba de la necesidad esta de la reflexión, mencionaste la cuestión del tema de la batalla cultural, y la verdad que uno viéndolo desde el trabajo que han hecho los movimientos sociales en estos últimos años,
que no hablo de 2 o 3 años, hablo de décadas ya, ¿no? Porque ya tienen muchas décadas encima de existencia, de organización, de lucha, de resistencia, de avances, de retrocesos, pero también, digamos, sea de continuidad, de perseverar, de continuar, de seguir. Y verdaderamente van forjando una masa crítica que hoy está presente en muchos lugares, ¿no? Y lo necesaria que se nos está haciendo para poder comenzar a dar respuesta a todas estas coyunturas que se nos vienen planteando. Esa cuestión de poder decir, hacer un alto en las tareas, ¿no? Y decir, bueno, nos juntamos y reflexionamos un poco, pensamos un poco en nosotros, ¿no? En los otros, en los que no están, en los que quedaron, ¿no? Y después, otra cosa que me surgía así es esto de cómo cuando nos empezamos a juntar y empezamos a tirar y empezamos a plantear así algunas cosas y alguno va sacando un violín y otro va sacando otra cosa, cómo empiezan a surgir estas conexiones que están presentes, que forman parte. Fíjense nomás en la cuestión de la historia que planteaba Esteban, en donde él describe, ¿no? esa trama secreta que tiene esta ciudad, que es un trabajo que además hay que decirlo, la primera vez, o sea, que lo presenta públicamente fue en el acto del 2 de abril, donde además tuvimos a un soldado de esta ciudad movilizado, a Río Gallegos, que es Oscar Mastropierro, que viene luchando con sus otros compañeros para ser reconocido como veterano de guerra, porque ni siquiera está reconocido como veterano de guerra, siendo que estuvo allá. Fíjense, hasta la... ¿no? Bueno, lo de cuando decían trabajo es lo que sobra, ¿no? O sea, lo que nos faltan son derechos, ¿no? O sea, fíjense, hasta un veterano tiene que estar peleando para que se lo reconozca como veterano. Y cómo van surgiendo estas pequeñas tramas, ¿no? Que están ahí abajo, en donde fíjense cómo se mencionaba los centros clandestinos de detención, la Quinta de los Méndez, y cómo Oscar recién, cuando habló, recordó quién era el capataz, ¿no? Sí, supervisor. No, el gerente general. Gerente, bueno. Sería el CEO, que se usaba. Claro. Ahora es Gerente CEO. general. Que nos lo puso a nosotros porque éramos delegados. Claro. Uno de los hermanos Méndez, ¿no? O sea. Y esa me parece que es la cosa que tenemos que empezar a tirar, ¿no? A tirar y a poner en evidencia, ¿no? Porque así como pasa con eso, pasa con montones de cosas más, ¿no? Hay una historia que evidentemente ellos no tienen ningún tipo de interés en reivindicar ni en levantar, y todo lo contrario, ¿no? Tratar de ocultarla y taparla todo lo que más se pueda, ¿no? Mientras esté menos visible, mejor, ¿no? Ellos reivindican llegando a la atrocidad de lo que han hecho con la reivindicación que hacen de la denominada conquista del desierto, ¿no? O sea, que verdaderamente que ese material se esté repartiendo en las escuelas nos tiene que llenar de vergüenza ajena, digamos, o sea, porque no somos responsables nosotros, son obviamente la Secretaría de Cultura del municipio la que ha hecho eso. Pero eso demuestra cómo también nosotros tenemos que ir a un poquito más y empezar también a generar esto, ¿no? O sea, a recuperar nuestras propias historias, ¿no? Porque en realidad no es una historia, sino que son muchas que componen la historia de esta clase y de este pueblo. Y una cosa que recuerdo hace mucho tiempo atrás me tocó por una cuestión particular pasar por una experiencia en donde se hablaba en una localidad vecina de lo que había sido en ese momento la represión, ¿no? Cómo había impactado la represión en esa ciudad. Y
se trabajaba con chicos muy jóvenes, se hacían rescates de lo que era la propia, lo que vendría a ser, digamos, casi podríamos decir la memoria colectiva, que en muchos casos eran chicos que ni siquiera eran nacidos, digamos, o sea, muchos habían nacido después de la democracia, y hasta incluso dentro del grupo había una chica que ni siquiera había nacido en la Argentina. Y cuando se trabajaba en la reconstrucción de esa memoria colectiva, cuando se iba rescatando lo que había sido el impacto de esa feroz dictadura en esa ciudad, lo que llamaba poderosamente la atención es que sin la posibilidad de tener acceso a casi, podríamos decir, ninguna bibliografía, ni libros, ni nada, esos grupos reconstruían la historia casi tal cual había sido, incluso identificando en muchos casos a quienes habían sido las víctimas de la represión. Y esas son las cosas que uno dice, están ahí, está, en alguna está, hay en alguna vuelta escuchaste, ¿no? O sea, lo que pasó, lo que no pasó. Están también las historias de resistencia, las historias de lucha. Y en eso me parece que es muy interesante este planteo, por ejemplo, que hacía Oscar hace un rato, ¿no? Lo de rescatar de las propias experiencias que nosotros tenemos como clase trabajadora y como pueblo. Más hoy en día que se discute tanto, ¿no? Se discute programas, ¿no? Se discute decir la necesidad de tener programas. La clase trabajadora ha elaborado maravillosos programas. Sin ir más lejos, quizá uno de los más altos, digamos, el programa que mencionabas vos, Oscar, el de la CGT de los argentinos del año 68, que fue nada más ni nada menos que terminado de redactar o intervino, digamos, en su redacción un compañero como Rodolfo Walsh, ¿no? Entonces decimos, hay con qué. El tema es que justamente vayamos empujando y tratando de contrarrestar eso que del otro lado hacen, que es vivir negándonos, ¿no? Vivir tratando de sacarnos del medio, ¿no? Y bueno, y un poco contarles que la idea de cómo seguiría esto, ¿no? O sea, cómo seguirían estos encuentros, ¿no? Nuestra idea es justamente traer trabajadores de todas las ramas de actividad, sindicalizados, no sindicalizados, trabajadores de cooperativas, de empresas recuperadas, movimientos sociales, incluso trabajadores que no están en actividad, jubilados, porque también son trabajadores, e incluso, digamos, gente que trabajó en lugares emblemáticos de Tandil, que fueron de alguna manera una insignia de esta ciudad y que hoy ya no están, ¿no? Ya desaparecieron, ¿no? Algunos dicen, no, o sea, es como que dicen, viste, o sea, parecía que esas cosas se van porque es natural que se vayan. No es natural que se vayan. Si Metalúrgica Tandil se fue de Tandil, se fue porque una multinacional como Renault decidió, o sea, que Metalúrgica Tandil se fuera. Querían que se fuera en el 2014. Tuvieron el inconveniente de lo que sucedió en el 2014, en donde pierden la vida los 3 compañeros en el horno 6 de Metalúrgica. O sea, tal quilombo se les armó que tuvieron que mandar al número 5 de la Renault a nivel mundial para que viniera a arreglar el despelote que tenían. Thierry Coscas vino acá a entrevistarse con las viudas de los 3 chicos que perdieron la vida, de los 3 compañeros que perdieron la vida en Metalúrgica también. Y como decía Oscar, no fueron los únicos casos. Hubo montones de casos, digamos, de gente que perdió la vida dentro de Metalúrgica Tandil, y ni hablemos de aquellos que tuvieron las consecuencias de trabajar, ¿no? Jornadas y jornadas durante 20, 30 años en los hornos de Metalúrgica. Pudimos conocer mucho. Bueno, esas son un poco las historias que queremos traer en este bicentenario, que lo único que nos deja es un mástil gigante, ¿no es cierto? Y ese esperpento de las luces. Iba a decirlo, el esperpento de las luminarias
en la entrada, ¿no? En la entrada de la ciudad, o sea. Y bueno, invitarlos a participar, ¿no? de los futuros encuentros, y bueno, y agradecerles enormemente en nombre del programa y obviamente también a los compañeros de la compañía por esta oportunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias.